En los principios de leyes de Newton los vamos a utilizar para que ya quede claro cómo resolver estos ejercicios. Entonces el primero pues está muy fácil. Dice calcular el peso de un objeto de 60 kilogramos si se encuentra situado, inciso A, en la Tierra e inciso B, en la Luna. Entonces, como me piden el peso, aquí recordemos que el peso de un objeto es el peso de atracción, es la fuerza de atracción gravitacional que tiene un objeto cuando se coloca sobre un cuerpo más grande. Entonces, nosotros representamos el peso como W, esa sería la incógnita, y además nos dan la masa, que sería 60 kilogramos. Entonces, para calcular el peso en la Tierra, pues sabemos que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces la masa sería 60 kilogramos y utilizamos la aceleración de la gravedad en la Tierra, que sería 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Si hacemos la operación, la multiplicación es 60 por 9.8 y eso nos da 588. 588 nos daría unidades de kilogramo metro sobre segundo cuadrado, y esta unidad se conoce como el newton, es decir, un newton es igual a 1 kilogramo metro sobre cuadrado. Por lo tanto, la respuesta sería 588 newtons el peso en la Tierra. Y en el inciso B nos piden el peso en la Luna. Lo voy a hacer aquí del lado izquierdo. Entonces ahora queremos encontrar el peso cuando se encuentra el objeto en la Luna. Entonces el peso va a ser igual a masa por gravedad, solamente que ahora es la gravedad en la Luna. Entonces, ¿alguien sabe cuánto vale la gravedad en la Luna? 1.62 metros sobre segundo cuadrado. Ajá, entonces sería 60 kilogramos por 1.6, lo voy a redondear como 1.6 metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad en la Luna. Entonces multiplicamos 60 por 1.6 y eso nos da 96 kilogramos metros sobre segundo cuadrado, que sabemos que esto en realidad sería 96 newtons de peso en la Luna. Entonces podemos ver que si llevamos un objeto a la Luna y lo llevamos a la Tierra, pues entonces pesa diferente en la Luna que en la Tierra. En la Tierra pesa más porque la Tierra tiene mayor fuerza de atracción, es decir, los objetos pesan más en la Tierra y pesan menos en la Luna. Entonces ese sería el primer ejemplo. Vamos a hacer varios. Ahora, el 2 dice un objeto de 10 kilogramos, esto sería la masa. Recuerden que la masa se mide en kilogramos, entonces masa es 10 kilogramos. Dice, se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal. Entonces yo tengo una superficie horizontal y hay un objeto que está en reposo sobre la superficie horizontal. Dice, determine la magnitud de la fuerza normal. Me está pidiendo el valor de la fuerza normal que ejerce la superficie sobre el objeto. Entonces ayer dijimos que la fuerza normal vamos a tenerla de forma perpendicular a la superficie donde se encuentra el objeto. Entonces la fuerza normal apunta hacia arriba y hacia abajo tendríamos el peso, que es la fuerza de atracción gravitacional,
Entonces así me quedarían mis fuerzas en el diagrama. Entonces si yo dibujo esto en un diagrama de cuerpo libre, tengo el eje X, tengo el eje Y, voy a tener hacia arriba la fuerza normal y voy a tener hacia abajo el peso, que lo represento como W. Entonces para calcular la fuerza normal, yo voy a hacer la suma de fuerzas en Y, porque las dos fuerzas están en Y. Entonces hacia arriba tengo fuerza normal y le resto el peso que va hacia abajo, es decir, fuerza normal menos W, y lo igualo a 0. ¿Por qué lo igualo a 0? Porque está en reposo. Si se moviera, no lo igualaría a 0, o bueno, depende del tipo de movimiento. Entonces tengo que Fn es fuerza normal, Fn menos W igual a 0. Como yo quiero fuerza normal, voy a despejar y resulta que fuerza normal va a ser igual al peso. De hecho, ayer habíamos comentado que la fuerza normal es igual al peso cuando un objeto se encuentra sobre una superficie horizontal. Entonces, como la fuerza normal es igual al peso, resulta que la fórmula del peso, bueno, aquí sería fuerza normal, Fn, va a ser igual a masa por gravedad, porque el peso es masa por gravedad. Entonces Fn va a ser igual a 10 kilogramos de masa que nos dan del cuerpo, y por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Si multiplicamos 10 por 9.8, eso es 98 newtons que tiene la fuerza normal. Entonces así es como calculamos la fuerza normal en este caso. Otro ejemplo, este es el 3, dice calcular la magnitud de la fuerza de una fuerza cualquiera, voy a ponerle F mayúscula. Calcular la magnitud de la fuerza que se debe aplicar sobre un objeto de masa igual a 10 kilogramos para que se mueva con una aceleración de 2.4 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué fórmula utilizarían ahí? Si quiero la fuerza y tengo la masa y la aceleración, ¿cuál usamos? Segunda ley de Newton. ¿Qué me dice la segunda ley? Me dice que la fuerza es igual al producto de la masa por aceleración. Entonces aquí simplemente voy a multiplicar 10 kilogramos de masa por la aceleración que me dan, que es 2.4 metros sobre segundo cuadrado. Y si multiplico 10 por 2.4, pues me va a dar 24, y como son kilogramos metros sobre segundo cuadrado, va a ser 24 newtons. Entonces esa sería la fuerza que se debe de aplicar para que se mueva con aceleración de 2.4 metros sobre segundo cuadrado. Tenemos otro. Ahora nos dan incisos. Dice una fuerza de 120 newtons. Están dando la fuerza sobre un objeto de masa igual a 30 kilogramos. Calcula la aceleración del objeto. ¿Qué fórmula utilizamos? La segunda ley de Newton. Ajá, de nuevo segunda ley de Newton. Entonces recordemos que la segunda ley me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero queremos encontrar aceleración, así que despejamos y la masa que está multiplicando pasa dividiendo y me queda que fuerza entre masa
va a ser igual a la aceleración. Entonces dividimos, vamos a tener que la fuerza es de 120 entre 30 kilogramos. ¿Cuánto les da eso? 4 metros sobre segundo cuadrado. 4 metros sobre segundo cuadrado, porque son unidades de aceleración. Entonces el resultado sería 4 metros sobre segundo cuadrado. Entonces aplicamos ahí segunda ley. Tenemos otro. Vamos a hacer varios para que se acostumbren. Y los de tarea. Bueno, a ver cuáles salen de tarea. Entonces, estos todavía están fáciles. Ya después se va a complicar porque van a aparecer todas las fuerzas que vimos ayer. Entonces dice, calcula la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre un objeto de 15 kilogramos. Entonces, ¿qué me está preguntando ahí? ¿Qué es la fuerza de atracción gravitacional? El peso. Solamente que aquí le están llamando fuerza de atracción gravitacional, porque eso es lo que es el peso. Entonces me piden W, me dan la masa, entonces está muy sencillo porque me dicen que es sobre la Tierra. Entonces W va a ser igual a masa por gravedad. Entonces esto va a ser el producto de 15 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Si hacemos la multiplicación de 15 por 9.8, ¿cuánto les da eso? 147. 147. En Newton, ¿verdad? Entonces el peso va a ser 147 Newton. Y de nuevo otro sencillo, ya me lo vienen los que son más interesantes. Ahora nos preguntan el peso. El anterior tenía opciones. Era el inciso D, 147. Y en el 6 de nuevo me preguntan el peso. Entonces peso sabemos que es masa por gravedad. Por lo tanto sería esos 20 kilogramos. Y si una persona de 20 kilogramos, pues está muy delgada la persona. 20 por 9.8. 20 por 9.8 sería, bueno, en peso sería 196 newton de peso. Entonces no se confundan, a veces todavía se confunden, piensan que masa es igual a peso, pero masa es totalmente diferente que el peso. Aquí lo podemos ver. El peso se mide en newtons y la masa en kilogramos. Ahora, tenemos otro, el 7, dice, el peso de una persona es 687 newtons. Dice, calcular su masa, nos piden la masa, si está en la luna, nos dan la gravedad en la luna, que es 1.62, ya habíamos dicho, metros sobre segundo cuadrado. Entonces, bueno, supongo que ese peso es también en la luna, que creo que sí tiene que ser, si no va a estar raro el problema, pero entonces sabemos que peso es igual a masa por gravedad, en este caso gravedad en la luna. Entonces, como queremos la masa, despejamos y la gravedad que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces la masa va a ser igual al peso entre la gravedad, y esto va a ser 687 newtons entre 1.62. Entonces, si hacemos 687 entre 1.62, el resultado sería 424. 424, como es masa, las unidades me quedarían en kilogramos.
Incluso si checamos aquí las unidades, vamos a llegar a que las unidades son kilogramos. Entonces 424 kilogramos. Pesa mucho la persona, bueno, en masa, ¿verdad? Más bien. Entonces tenemos otro más, el 8. Dice, una fuerza de 30 newtons acelera un objeto de 5 metros sobre segundo cuadrado. Nos piden calcular el peso W. ¿Cómo resolvemos este? Nos dan F y A, pero quieren el peso. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Sacar la masa. Primero la masa, necesitamos la masa. Entonces, como nos dan F y A, entonces la masa la vamos a encontrar con segunda ley de Newton. Así le voy a decir nada más, segunda ley, porque estamos hablando de dinámica, de leyes de Newton. Entonces usamos segunda ley, entonces sabemos que F es igual a MA. Entonces si yo despejo para encontrar la masa, pues la masa es fuerza entre aceleración. Entonces, si yo sustituyo aquí, tengo que la masa va a ser 30 newtons entre 5 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, si hacemos la división, eso da 6 kilogramos de masa. Ahora sí, ya tengo la masa, pero lo que me piden es el peso. Pero ya puedo simplemente calcularlo porque peso va a ser masa por gravedad. Y eso va a ser 6 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces si multiplicamos 6 por 9.8, ¿cuánto nos da esto? 58.8, que redondeado nos quedaría 59 newtons, que sería el inciso D, 59 newtons. Y ya, todos esos eran ejercicios de calentamiento. Sencillos. Ahora sí vamos a ver ejercicios más complicados. Entonces el 9 dice, se ejerce una fuerza horizontal de 30 newtons sobre una caja de 12 kilogramos. Bueno, tenemos que la fuerza es de 30 newtons. Tenemos la masa, que son 12 kilogramos. Dice, se desliza con una velocidad constante. Eso es muy importante. Dice que se mueve con velocidad constante. Eso ahorita les digo por qué nos va a servir. Luego dice, sobre una superficie horizontal, determine el coeficiente de fricción cinético. Es decir, me pide el coeficiente de fricción cinético, que sería mu k. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ya en este tipo de problemas es poner todas las fuerzas que intervienen aquí sobre el cuerpo. Entonces, como el objeto se mueve sobre una superficie horizontal, vamos a tener, como está colocado sobre una superficie, vamos a tener que hacia abajo tenemos el peso, W, y hacia arriba, como está colocado sobre la superficie, hacia arriba tenemos la fuerza normal. ¿Y qué otra fuerza me falta ahí? De fricción. La fuerza de fricción, porque se está moviendo sobre la superficie. Entonces tenemos estas cuatro fuerzas sobre el cuerpo. Entonces, además, vamos a utilizar una fórmula que vimos ayer,
pero a lo mejor no la recuerdan del todo, que es la fórmula de la fuerza de fricción. ¿Se acuerdan a qué era igual la fuerza de fricción? A lo mejor no era tan importante en ese momento, pero ahora sí va a serlo mucho. Entonces la fuerza de fricción lo voy a representar como FF, va a ser igual a coeficiente de fricción, en este caso es coeficiente de fricción cinético, μk, por la fuerza normal. Entonces Fn pues es fuerza normal, ya esta ya la conocemos, fuerza normal, y además μk dijimos que es el coeficiente de fricción. La fuerza normal tiene unidades de Newton, el coeficiente de fricción no tiene unidades, es adimensional, y FF dijimos que es, bueno, es fuerza de fricción, que aquí lo tengo escrito, y por lo tanto también se mide en Newton. Entonces nosotros queremos el coeficiente de fricción μk. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejarlo. Entonces resulta que si despejo esta ecuación, voy a poner acá el despeje, me va a quedar que el coeficiente de fricción cinético va a ser igual a FF, fuerza de fricción, entre la fuerza normal. Esta es la fórmula que vamos a usar. Pero necesitamos encontrar FF y FN. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Voy a dar a la siguiente diapositiva. Ya al final les paso las diapositivas. Por ahora traten de poner atención. Primero voy a dibujar las fuerzas en mi diagrama de cuerpo libre. Entonces habíamos dicho que hacia abajo estaba W, hacia la derecha estaba F, hacia arriba estaba la fuerza normal y hacia la izquierda estaba la fuerza de fricción. Entonces habíamos dicho también que μk es igual a fuerza de fricción entre fuerza normal. Entonces yo voy a sacar FF y FN de la suma de fuerzas. Entonces de suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Entonces primero pues voy a hacer la suma de fuerzas. Suma de fuerzas en X. Vamos a sumar las fuerzas que están en el eje X. Sería F mayúscula, que es positiva. F mayúscula. Menos fuerza de fricción. Le pongo signo negativo porque va hacia el lado negativo del eje X. Y aquí lo voy a igualar a 0. ¿Por qué lo igualo a 0? Porque aquí me decía en el problema que era un MRU. Recuerden que al principio decía que se desliza con velocidad constante. Cuando el problema me diga que es velocidad constante, significa que voy a igualar a 0. Cuando diga que es movimiento con aceleración, voy a igualar a segunda ley de Newton. Por ahora vamos a igualar a 0. Y la suma de fuerzas en Y, si yo hago la suma de fuerzas en Y, voy a tener hacia arriba Fn menos hacia abajo W igual a 0. Aquí igualo a 0 porque está en reposo en el eje Y. Eso sería la justificación. Entonces tengo dos ecuaciones. Le voy a llamar ecuación 1 a la suma de fuerzas en X y ecuación 2 a la suma de fuerzas en Y. Entonces yo quiero encontrar FF y FN. Entonces para encontrar FF yo voy a despejar
Aquí le voy a poner para FF. Le voy a tomar ecuación 1. Entonces voy a despejar y resulta que F es igual a FF. Entonces, como yo ya tengo el valor de F al inicio del problema, que es 30, entonces FF vale 30 también. Entonces ya tengo el valor de FF, que es 30. Ya nada más me falta encontrar el valor de Fn. Entonces para Fn, ahora yo me voy a la ecuación 2, que me dice que Fn, si yo despejo, como tengo Fn menos W igual a 0, ahora va a ser Fn igual a W. Pero sabemos que W es masa por gravedad. W es masa por gravedad, por lo tanto sustituyo la masa de cuánto era, de 12 kilogramos. 12 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y si multiplicamos eso, 12 por 9.8, eso da 117.6. 117.6 en newtons. Bueno, lo voy a escribir. Ya para terminar, aquí en este cuadro que estoy trazando, rectángulo, ya tengo las dos, así que ya puedo calcular mi UK, porque el coeficiente de fricción cinético dijimos que es FF entre Fn. Entonces esto va a ser 30 newtons entre 117.6, ese es un 7 newtons, se elimina newton con newton, y si hacemos la división de 30 entre 117.6, el resultado nos queda 0.255. Entonces el coeficiente de fricción cinética es 0.255. Este sería el resultado. Entonces, más o menos se entiende. Sí, profe. Sí, Es de los más fáciles, de hecho. sí. Oh, Sí, todo eso, ¿verdad? puede Entonces, ser. vamos a hacer otro. Pero ya sabemos lo que se va a hacer en todos estos: hacer la suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, y encontrar la variable que nos pida. Entonces tenemos otro caso, que sería el problema 10, el ejercicio 10. Dice, sobre un bloque de 20 kilogramos nos dan la masa que se desliza sobre una superficie horizontal. Se le aplica una fuerza paralela a la superficie de 100 newtons, es decir, esta fuerza F mayúscula vale 100 newtons. Pero ahora nos pide calcular la aceleración del bloque si el coeficiente de fricción cinético es 0.350. Entonces voy a poner los datos. Tenemos la masa, que es 20 kilogramos. Tenemos la fuerza F mayúscula, que es 100 newtons. Tenemos el coeficiente de fricción, que es μk, fricción cinético, que es 0.350. Y tenemos que me pide la aceleración. Si me pide la aceleración, este es un caso donde es un MRUA, es decir, un caso con aceleración. Por lo tanto, cuando haga la suma en X, lo voy a igualar a la segunda ley, o sea, la voy a igualar a masa por aceleración. Entonces, lo primero que hacemos es identificar las fuerzas, como en el caso anterior. Ya sabemos que hacia abajo es el peso, hacia arriba es la normal,
y como se está moviendo sobre una superficie, hacia la izquierda es la fuerza de fricción. Esas serían todas las fuerzas que están involucradas. ¿Qué vamos a hacer después? Pues vamos a hacer suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Entonces, si hacemos la suma, lo voy a llamar ecuación 1, que va a ser la suma de fuerzas en X. Voy a sumar las fuerzas que están en el eje X. Entonces voy a poner positiva F mayúscula menos fuerza de fricción porque va hacia el lado negativo. Y aquí voy a igualar a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque es un MRUA, nada más por eso, porque significa que sí va a haber aceleración y eso hace que iguale. Si se dan cuenta, en el caso anterior igualé a 0. La suma de X la igualé a 0 porque era un MRU, pero si el problema me dice que es un MRUA, si me habla de que hay aceleración, igualamos a masa por aceleración. Y mi ecuación 2, que va a ser la suma de fuerzas en Y, ahí vamos a tener que hacia arriba es fuerza normal, es positivo, y hacia abajo W, que es negativo. Y aquí igualo a 0. ¿Por qué igualo a 0? Porque en Y está en reposo. ¿A qué me refiero que está en reposo? En Y no se mueve, solamente se mueve en X. En Y no se está moviendo, por eso igualo a 0. Entonces, ahora ya tiene más sentido la primera ley de Newton. No sé si ya se dieron cuenta, pero la primera ley de Newton ya tiene sentido porque me dice, todo objeto permanece en reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Quiere decir que el reposo y el MRU son lo mismo. Por eso igualo a 0 el reposo y el MRU. Pero entonces ya tengo mis dos fórmulas. Pero me piden aceleración. El problema me pide aceleración. Entonces, ¿de dónde saco aceleración? ¿De la suma en X o de la suma en Y? En X. De suma en X, nosotros tenemos que F menos FF es igual a MA. Como queremos aceleración, vamos a despejar. Lo voy a seguir en la siguiente diapositiva. Pero esto va a quedar F mayúscula menos FF entre M igual a aceleración. Entonces aquí lo voy a poner. Sería aceleración es igual a F mayúscula menos FF entre M. ¿Sí? Así me quedó el despeje. Entonces, ahora sí veo si ya puedo sustituir. F mayúscula sí la tengo, no hay problema. Y la masa también la tengo, no hay problema. Me las dieron al principio. Pero FF no la tengo. FF no tenemos cuánto vale. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a usar aquí la fórmula que decía fuerza de fricción es igual a coeficiente de fricción cinético por fuerza normal. Entonces, ahora sí, μK sí lo tenemos. Me lo dieron al principio, que es de 0.350. Pero Fn todavía no la tenemos. ¿De dónde sacamos Fn? De la suma de Y. Ajá. Entonces, de suma de fuerzas en Y, vamos a tener, recuerden que en Y me quedaba Fn menos W igual a 0 porque estaba en reposo. Despejo y Fn va a ser igual a W. Y recordemos que W es igual a masa por gravedad.
Por lo tanto, ya puedo calcular Fn y resulta que Fn va a ser el producto de la masa, que son 20 kilogramos. 20 kilogramos por 9.8. 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Si hacemos la multiplicación, esto sería 20 por 9.8, nos da 196. 196 newtons. Ya tenemos Fn, por lo tanto ya me voy a regresar a la fórmula de aceleración que teníamos. Aquí le voy a separar para... Entonces, después de esto, una flecha y me regreso a que aceleración era F mayúscula menos FF. Ah, no, todavía no tenemos FF. Me falta multiplicarlo, ¿verdad? Tenemos F y recordemos que FF era mu K por Fn. Entonces mu K era 0.350. Entonces multiplicamos 0.350 por, aquí le voy a poner un punto y lo pongo abajo, por 196 newtons. Entonces, 0.350 por 196, eso da 68.6 de FF. Entonces, voy a poner aquí, va a ser 68.6 newtons. Ahora sí, ya tengo todas las variables, ya tengo FF. Entonces aceleración va a ser igual a F mayúscula, que vale 100 newtons. 100 newtons menos FF, que acabo de calcular, menos 68.6 newton, y lo divido entre la masa, que dijimos que es 20 kilogramos. Entonces esto va a ser 100 menos 68.6 entre 20, y eso va a ser 1.57. 1.57 en metros sobre segundo cuadrado, porque es aceleración. Y este sería el resultado de todo el ejercicio. Me voy a regresar para que veamos cuál respuesta es. Entonces es el inciso A, que dice 1.57 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, a lo mejor ya más o menos se entiende. Uno último. El 11 dice una caja de 10 kilogramos, eso sería la masa. Masa es 10 kilogramos. Se desliza sobre una superficie horizontal con aceleración. Entonces ya, si me dan aceleración, significa que es un MRUA. Aceleración de 1.2 debido a una fuerza paralela a la superficie. Dice, si coeficiente de fricción cinético mu K es igual a 0.320, determine la magnitud de la fuerza. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya con los ejemplos anteriores ya sabemos lo que se va a hacer. Primero, las fuerzas. Ya sabemos, hacia abajo W, hacia arriba la fuerza normal y hacia la izquierda la fuerza de fricción. Además, sabemos que hacemos la suma de fuerzas en X. ¿Cómo quedaría la suma de fuerzas en X? F mayúscula menos FF igual a ¿qué? Aquí igual a aquí.
a 1.2. AMA. Primero Ya, así, perdón. sin meter valores, ¿verdad? Pero recuerden que si hay aceleración, igualamos a masa por aceleración, y la suma en Y me va a quedar como Fn menos W igual a 0. Ya tengo mis dos ecuaciones. Creo que este está más fácil porque nos están pidiendo F mayúscula. ¿De dónde sacamos F mayúscula? De la suma de fuerzas. De la suma en X. Recuerden que ahí está F mayúscula. Entonces, como tenemos que F menos FF es igual a MA, despejamos y entonces F mayúscula va a ser MA más FF. Con esta fórmula vamos a buscar F mayúscula. Entonces, M, si lo conocemos, vale 10. Aceleración, si lo conocemos, vale 1.2. Pero FF no la conocemos. Si no conocemos FF, entonces vamos a usar la fórmula de FF es igual a mu K por Fn. Mu K si lo conocemos, pero Fn no. ¿De dónde sacamos Fn? De la suma de fuerzas en Y. De la suma en Y. Entonces, de la ecuación 2, tenemos que Fn menos W es igual a 0. Por lo tanto, Fn es igual a W. Por lo tanto, Fn es mg. Si sustituyo Fn, ya lo voy a hacer en la siguiente diapositiva, Fn es masa por gravedad, es decir, 10 por 9.8. Entonces, Fn es masa por gravedad, que sería 10 kilogramos por 9.8. Entonces, esto me daría 98 newtons. Como ya tengo Fn, recordemos que FF era mu K por Fn. Entonces mu K, que era 0.320 por 98, y ahora voy a tener 0.320 por 98, 31.36 newton. Entonces ya tengo FF. ¿Se acuerdan para qué queríamos FF? Para sacar la fuerza, la Sí. de MA más FF. Entonces teníamos que era MA más FF. Entonces ya podemos sustituir y sería 10 kilogramos por aceleración. ¿Cuánto era la aceleración A? 1.2 más 31.36. Entonces yo voy a tener 10 por 1.2 más 31.3 y me da de resultado 43.3 newtons. Este sería mi resultado, que sería, bueno, es el inciso C, que dice 43.4. Así es como se hacen estos ejercicios.
Y les dejo de tarea el 12. Dice un bloque de 7 kilogramos se desliza sobre una superficie horizontal. Aquí, velocidad constante. Que si dice velocidad constante, ¿con qué van a igualar suma de fuerzas en X? Con 0. Con 0. Cero. Eso evita que la suma de fuerzas en X. Entonces está más fácil porque van a igualar a 0. Entonces hacen la suma. Ya saben que hacia abajo está W, hacia arriba está Fn, hacia la izquierda está FF, y cuando hagan la suma de fuerzas en X igualan a 0, y les está pidiendo el coeficiente de fricción μk. De hecho es parecido al primero que hicimos. Les está pidiendo μk, terminan el 12 y intentan el 13. No sé si les vaya a salir, pero intentan el 13. Pero el 12 sí se los dejo de tarea, y ya si tienen chance hagan el 13, porque el 13 se pone más complicado. ¿Por qué? Porque la fuerza F está angulada. Entonces la fuerza F se va a descomponer en Fx y Fy, y cuando hagamos la suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y, vamos a tener en Y Fy y en X un Fx ahí, y entonces va a complicar ahí la situación, ¿verdad? Entonces ahí le